Hoy vamos a hablar de la política exterior. Hoy voy a tratar de tocar dos temas. eh, Espero alcanzar, si no, pues ustedes hacen como ejercicio de estudio individual uno de ellos, pero yo voy a tratar de tocar dos temas acá y uno es la política exterior colombiana, porque nosotros hemos visto un poco cómo hemos hablado de relaciones internacionales, hemos hablado de globalización, hemos hablado de el choque de civilizaciones, hemos hablado de muchas cosas, pero no hemos llevado eso a la realidad nacional, a cómo son las relaciones internacionales de Colombia o cómo son las relaciones internacionales en Colombia. Para empezar, yo debo aclararles que en Colombia la política exterior no es una política de Estado, es decir, no es una política que se mantiene en el tiempo, sino que es una política que va variando de momento en momento, de gobierno en gobierno, de acuerdo a sus preferencias ideológicas, a sus intereses políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta eso que les acabo de decir, la política exterior colombiana se puede entender a partir de cuatro grandes doctrinas, de cuatro grandes aproximaciones ideológicas que son las que han dominado un poco la política exterior colombiana durante la historia. Estas son el res pispolum, el res pis similia, el neo res pispolum y el res pis omnia. El res pispolum nace, es la primera de las doctrinas, y nace durante el gobierno del general Marco Fidel Suárez, quien gobernó este país entre 1918 y 1921, y tenía como énfasis la preferencia y la preponderancia de las relaciones con los Estados Unidos. Para Colombia, en ese momento, y ustedes dirán que ahora sigue siendo así, lo más importante era que el país tuviera relaciones muy buenas relaciones con los Estados Unidos y que estas relaciones fueran o que el país fuera como el favorito de los Estados Unidos en el sistema internacional. Esto fue así durante muchos gobiernos y aún hoy en día podemos decir que sigue siendo así, de hecho, pero en el año 82, pues eso cambió un poquito, cambió durante el gobierno de Belisario Betancur Cuartas, quien gobernó el país entre 1982 y 1986 y que cambió esa doctrina de política exterior, la cambió por una que se llama el Respis Similia, que tenía como objetivo diversificar las relaciones diplomáticas de Colombia. Es decir, tenía como objetivo que Colombia tuviera relaciones con todos los países del mundo, pero sobre todo con los que eran iguales a él, es decir, con países en vía de desarrollo. Quizá esto tuvo un logro muy importante y fue que Colombia fue presidente pro tempore de la Organización de los No Alineados. La Organización de los No Alineados es un grupo, o fue un grupo, que se creó durante la Guerra Fría para decirle a Estados Unidos y a la Unión Soviética, nosotros no estamos ni con usted, sino que somos independientes y no estamos luchando contra el capitalismo, ni a favor del capitalismo, ni en contra del socialismo y viceversa. Realmente eso era una mentira, porque todos los países de una u otra manera estaban parcializados, pero pues eso nos servía para mantener una fachada internacional. También la doctrina del res similia se puede decir que dominó Colombia durante algún tiempo. Y durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, entre 1998 y el año 2002, vimos una nueva forma de res pispolum. Y por eso se llama el neo res pispolum, es decir, el nuevo res pispolum. Lo que trajo consigo ese nuevo res pispolum fue un proceso de estadounidización de la política exterior colombiana, es decir, un proceso en el cual la agenda de política exterior colombiana estaba completamente alineada a la política exterior de los Estados Unidos. Esta nació, pues, esta se mantuvo durante el gobierno de Álvaro Uribe y cambió un poco durante el gobierno de Juan Manuel Santos, quien quiso intraer una doctrina nueva y es la doctrina del res pis omnia o la de la formalización de Colombia como la segunda potencia de Sudamérica después de Brasil. Habiéndoles hablado un poquito de estas doctrinas, vamos a hacer un repaso por cómo fue la política exterior de los gobiernos de Colombia desde el año 1990. ¿Por qué desde 1990? Porque en 1990 se genera una, eh,
un cambio en el mundo a raíz de la caída del muro de Berlín, del final de la Guerra Fría, y esto genera pues precisamente que haya un cambio en las dinámicas internacionales, cambio al que Colombia pues no fue ajeno. Empezamos entonces con el gobierno de César Gaviria, quien gobernó el país entre 1990 y 1994. Durante el gobierno de César Gaviria, el país vio un proceso de aumento de su poder negociador, entendido en términos de la firma o de la apertura que hizo el país a diferentes tratados, a diferentes aspectos internacionales, con la firma y negociación de múltiples tratados de libre comercio en el mundo. Entonces, por ejemplo, una muestra de eso fue que se iniciaron los pasos para negociar un tratado de libre comercio que se firmaría algunos años después con los Estados Unidos, y que es el TLC del que Colombia se siente más orgulloso. Este proceso de internacionalización económica le dio a Colombia un aumento de su poder negociador, pues porque ya Colombia era visto con otros ojos en el sistema internacional. Esto cambió radicalmente en el año 1994 cuando llega Ernesto Samper al poder, porque en ese momento las relaciones entre Colombia y los demás estados del sistema internacional o el sistema internacional en sí se ven agrietadas. ¿Agrietadas por qué? Porque resulta que en ese entonces Colombia estuvo a punto de ser denominado un estado fallido, es decir, un estado en el que de una u otra manera las instituciones políticas y económicas no estaban en condiciones de cumplir con los mínimos vitales para que los ciudadanos viviéramos en este país. Además estaba el problema del narcotráfico, el problema de la guerra de guerrillas, el problema de la lucha contra las drogas y sobre todo que al presidente lo estaban acusando de que su campaña política había sido financiada por los grupos de crimen organizado del Cartel de Cali. Entonces esto fue terrible, digamos que Colombia empezó a ser visto nuevamente con malos ojos en el sistema internacional y esto le da pie a Andrés Pastrana pues para que venga a gobernar Colombia entre el 1998 y el 2002. Y Andrés Pastrana llegó al poder con dos objetivos. Uno, mejorar la imagen internacional del país, que fue un objetivo que cumplió. De hecho, se considera que Andrés Pastrana es el presidente colombiano que más viajes internacionales hizo durante su primer año de gobierno. Y todo esto pues para lograr un poco mejorar esa imagen que se tenía de Colombia en el sistema internacional. Y en segunda medida, pues quería hacer un proceso de negociación de paz con la guerrilla de las FARC, que ustedes se acordarán de la famosa negociación del Caguán, que desde el primer día se supo que iba a empezar mal, pues porque Tiro Fijo dejó plantado a Andrés Pastrana, lo hizo despejar una zona de 42.000 kilómetros cuadrados de tierra en el sur del país, que se convirtió en un imperio de la ilegalidad, del secuestro, de la extorsión, del narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esto tiene un punto de quiebre y es un punto de quiebre que se da el día 11 de septiembre del año 2001, cuando se dan los atentados terroristas contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington. Aquí Estados Unidos le declara la guerra mundial al terrorismo y Colombia se apega, en medio de esa doctrina del neo res polum, se apega a declararle la guerra mundial al terrorismo y Estados Unidos ve eso como una oportunidad también para firmar con Colombia el acuerdo de cooperación militar más ambicioso de la historia de este país, el denominado Plan Colombia, que fue un plan que permitió que Estados Unidos destinara millones de dólares en recursos para tecnificar y modernizar las Fuerzas Armadas de Colombia, el ejército colombiano, lo que terminó llevando a que el ejército colombiano de la época se convirtiera en el tercer ejército mejor armado y mejor entrenado del mundo, después del mismo ejército de los Estados Unidos y el ejército del Estado de Israel. Este Plan Colombia se desarrolló prácticamente todo durante el gobierno de Álvaro Uribe, ese gobierno que fue del 2002 al 2010 y que trajo consigo un proceso de securitización de la política exterior colombiana. ¿Cómo así de securitización de la política exterior colombiana? Algunos autores como Arlene Tigner, ella es profesora del programa de ciencia política de la Universidad de los Andes y es la norteamericana que más sabe de política exterior colombiana, incluso más que nosotros mismos. Ella dice que durante esa época el discurso de la política exterior y de la política interna también estaba enfocado 100% a la seguridad nacional. Es decir, el discurso era, Adelson, resulta que en Colombia no hay plata para la salud porque hay guerrilla. Entonces toca acabar con la guerrilla para que haya plata para la educación.
Alejandro, resulta que en Colombia no hay plata para el turismo, porque no hay turismo, porque hay guerrilla, entonces hay que acabar con el turismo, hay que acabar con la guerrilla para que venga el turismo, y así sucesivamente. La seguridad nacional se convirtió en el elemento más importante del discurso político interno y externo de Colombia, lo cual llevó a que hubiese muchos golpes militares que permitieron que el gobierno de Juan Manuel Santos implementara la tercera vía. ¿Qué es la tercera vía? La tercera vía es mezclar lo mejor del poder disuador de la guerra con lo mejor del poder de la negociación para llevar a un objetivo. ¿Cuál era el objetivo en ese entonces del gobierno de Juan Manuel Santos? Pues hacer un proceso de paz que se hizo, que para muchos es impopular, que para muchos no ha servido, que para muchos otros es un fracaso, pero que era lo que tenía que hacerse dada la coyuntura del país. Colombia no podía seguir o no podía pretender, mediante la guerra, terminar una guerra de más de 60 años. Y eso nos lleva a la situación en la que estamos ahora, que es el gobierno del presidente Iván Duque, que tiene que gestionar una pandemia pues que no se esperaba y que si lo ven en la presentación pues lo tengo entre signos de interrogación, el tema del liderazgo en América Latina, porque realmente no se sabe muy bien qué es lo que quiere hacer Iván Duque en materia de política exterior. Cuando Iván Duque llegó al poder hace 2 años, pues lo primero que dijo era que le quedaban las horas contadas a Nicolás Maduro y pues yo veo que Nicolás Maduro sigue en el poder. Habiendo hecho este pequeño recorrido por 30 años de política exterior colombiana, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Cómo calificarían ustedes la política exterior del gobierno actual de Colombia, del gobierno de Iván Duque? Siendo 1 la nota más baja y 5 la nota más alta. ¿Qué nota le darían y por qué? Adelson, adelante. Bueno, profe, yo pensaría que ahí sí se raja conmigo porque muy poco se ha oído que salga del país él a resolver temas internacionales. Y yo le daría por ahí un 2 porque no se ve esa gestión, ¿no? O ese interés a como poner el nombre de Colombia en una buena posición en el exterior. En cuanto a lo que afirmó la profesora ahorita, lo de Maduro, yo digo, si no ha podido arreglar la casa, ¿cómo se va a meter en casa de otro? Entonces, o sea, sí le daría un 2 porque no ha cumplido, no se le ve la gestión. Un 2. ¿Alguien le da una nota superior al presidente Duque o por el contrario le siguen bajando la nota? John, adelante. Yo le doy un 1 porque es que definitivamente no sale a hacer nada que beneficie al país, pero eso sí es bien diligente para conseguirle plática a Bianca y conocidos suyos. Y cuando sale del país sale a hacer el ridículo. Es el único presidente que ha ido a darle saludes de parte de Uribe a otros mandatarios. Eso es vergonzoso, de verdad. Además que sale a hacer intervenciones del tamaño de decir que le va a pedir la extradición a un presidente que está pintado cuando dijo lo de Guaidó. No tiene conocimientos jurídicos para poder llevar las riendas del Estado y cuando habla lo hace para embarrarla. Lisette, ¿y tú le subes la nota a Duque o se la terminas de bajar? Profe, pues yo considero que el presidente, por ahí un 2.5. Lo que pasa es que, pues antes de la pandemia, digamos que en cuestión de política exterior se veía que el presidente pues estaba más inclinado pues al tema de la paz y se focalizó también mucho en el tema pues de la crisis con el país vecino. Entonces, pues realmente la situación interna del país es pésima, sí, pero pues digamos que al mundo o sea, percibo yo que lo ha reconocido más por esa gestión pues que se ha hecho pues con los venezolanos. Por eso doy 2.5. Un 2,5. ¿Alguna otra persona que se anime a darle una nota al presidente? Sí, profe, yo. Adelante, Jorge. Profe, pues yo pienso que efectivamente Duque pues no ha sido el presidente que de pronto todos esperábamos que fuera, pero pues yo sí de pronto le subiría la nota a un 3,5, pues teniendo en cuenta de pronto digamos, de pronto el conflicto de la migración
digamos, de Venezuela hacia Colombia. Pues Colombia, de pronto, el gobierno de Iván Duque digamos, se ha preocupado digamos, por brindarles esa ayuda. Entonces pienso que de pronto sí hay algunos puntos más malos que buenos, pero creo que tampoco la gestión ha sido tan mala tampoco, Tan en nefasto. algunos aspectos. Exacto, sí, profe. Bueno, pues se va rajando el presidente Duque, según ustedes. Yo pienso que el hombre tenía buenas intenciones, pero es que no lo han dejado. Ni en su partido, ni pues la pandemia. Pero yo pienso que el hombre tenía como buenas intenciones. Ya vimos los últimos 30 años de política exterior colombiana. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo es la política exterior colombiana? ¿Qué dice la Cancillería? La Cancillería, que es el órgano que ejecuta la política exterior colombiana, dice que el país se enfoca en la consolidación y el crecimiento de las instituciones políticas nacionales que respondan a los cambios del sistema internacional. Y para esto quiere consolidar y diversificar sus relaciones en torno a temas como el crecimiento y la competitividad, la generación de oportunidades y la consolidación de un estado de paz positivo en Colombia. ¿Haciendo qué? Lo que de una u otra manera Colombia ha venido haciendo bien en materia de política exterior, que es liderar el tema de la lucha contra las drogas. Colombia, bueno o malo, se ha convertido como en un líder en lucha contra las drogas, que no lo ha hecho de la manera de pronto correcta, pero ha tratado de generar escenarios y generar espacios en donde se discuta el tema de la lucha contra las drogas. Para esto quiere fomentar relaciones bilaterales con aquellos países con los que tradicionalmente no tiene muchas relaciones, como China, como India, como Tailandia, como otros países, y seguir fortaleciendo sus relaciones con sus amigos y sus socios tradicionales, los Estados Unidos, la Unión Europea, Chile, Perú y México, entre otros países. Yo les dije al principio, antes de empezar esta conversación, que en Colombia no había una política exterior de Estado. Y se los dije porque en Colombia no hay una política exterior de Estado. Por eso, en el año 2007, el gobierno contrató una misión de política exterior. Es decir, contrató a un organismo que se llama FEDesarrollo para que de una u otra manera pues, le hiciera un diagnóstico de cómo era su política exterior y le hiciera unas recomendaciones. Yo quiero traer algunas de esas recomendaciones acá porque son recomendaciones que no se han cumplido. Y pues quiero contárselas a ustedes. Antes de hablarles de esas recomendaciones, pues recordarles, porque esto ya lo habíamos visto, que Colombia tiene unas fronteras. Y como decía, creo que era John, si mal no me acuerdo, el tema de la política de fronteras y de la política migratoria también es un tema de política exterior. Y es un tema que no debe ir desligado. Entonces tenemos una frontera con Jamaica, con Honduras, con Nicaragua, con Costa Rica, fronteras marítimas, frontera marítima y terrestre con Ecuador, con Venezuela, con Panamá, una frontera marítima con la República Dominicana y fronteras con Haití, Perú y Brasil. Y en este orden de ideas, la misión de política exterior le hace unas recomendaciones a Colombia y le dice, póngase las pilas en estos temas. Primer tema, tiene que tener una política exterior de Estado. Es decir, la política exterior de Colombia no puede estar cambiando cada 4 años. No puede estar cambiando si este gobierno es de izquierda o es de centro derecha o es de derecha. No, la política exterior debe responder a los intereses del Estado y como tal debe ser idónea y debe ser cumplida por todos los países y por el país en todos sus sucesivos gobiernos. El gobierno debe desarrollar un documento COMPE sobre derechos humanos. Sí, es maravilloso que en Colombia exista algo que se llama el bloque de constitucionalidad y que es aquel que determina que la política, que los tratados de derechos humanos están por encima, incluso de la Constitución Nacional. Pero eso, a ciencia cierta, y no nos vamos a engañar, muchachos, pues no se cumple. Entonces, a través de un documento COMPES, un documento de política económica y social que se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo, pues es más factible que se pueda cumplir. Colombia debe
introducir ajustes y debe mejorar la manera en cómo se relaciona con sus vecinos. Porque es que, muchachos, Colombia no puede seguir en peleas eternas con sus vecinos. Por ejemplo, Colombia no se puede permitir no tener una relación diplomática con Venezuela, teniendo en cuenta la crisis migratoria que hay en este momento. Y por eso también hay que redefinir la política de fronteras, porque las fronteras son entes vivos, entes donde se generan relaciones políticas, relaciones económicas, relaciones culturales, relaciones sociales. Y Colombia no puede permitirse que la política de fronteras del país sea definida desde Bogotá. No, la política de fronteras debe ser definida desde Cúcuta, desde La Guajira, desde San Andrés, desde Nariño, desde el Amazonas, desde los lugares donde están las fronteras, desde los lugares donde se dan las interacciones. ¿Por qué? Porque también los temas de seguridad en las fronteras son temas que no deben ir desligados de la política nacional, de la seguridad nacional. Entonces no es decir, es que en la frontera colombo-venezolana hay ladrones, eso es culpa de Venezuela porque fijo todos son venezolanos. No, eso es un problema de parte y parte. Una frontera es un hijo de dos países. En este caso, pongamos el ejemplo de la frontera colombo-venezolana, es un hijo de Colombia y un hijo de Venezuela. Teniendo en cuenta que Colombia ha buscado convertirse en líder en temas de la lucha contra las drogas, este año se cumplen los 100 años de la lucha mundial contra las drogas ilegales y Colombia debía organizar una cumbre con ocasión de esto. No lo pudo hacer por la pandemia, pero Colombia debe seguir recurriendo a diálogo regional, a diálogo internacional, porque es que el problema de las drogas, muchachos, no es un problema solo de Colombia. Es decir, esto no es culpa de Colombia, no. Esto, y yo siempre lo he dicho, para mí es un problema de salud pública y un problema de economía. ¿Por qué produce Colombia o por qué se produce coca en Colombia? Pues porque hay quien compre, porque si no hubiese quien comprara, no se produce nada. Entonces Colombia debe entender que no puede permitir que Estados Unidos le viva echando la culpa del problema de la lucha contra las drogas y no hacer nada, sino que Colombia debe decir, bueno, esto es un problema que nos afecta a los dos y tenemos que resolverlo los dos, o los tres, o los cuatro, o los que sea. Y también debe Colombia evaluar cómo está en este momento su acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos, es decir, el Plan Colombia. Porque el Plan Colombia no puede seguir como está, porque ya estamos en una época de posconflicto. Entonces necesitamos entender que hay otras dinámicas que deben satisfacerse con esos dineros del Plan Colombia. Colombia debe avanzar en su inserción a la cuenca del Pacífico. Es el colmo que tengamos un puerto en Buenaventura y no sea un puerto en donde lleguen productos o salgan productos para China, para Japón, para Tailandia. ¿Por qué? Porque no tenemos relaciones, porque no tenemos misiones diplomáticas en esos países, porque no tenemos tratados de libre comercio con esos países. ¿Cuál es el miedo que tiene Colombia a ampliar su espectro de comercio internacional? Y finalmente, Colombia debe convertir el medio ambiente en uno de los ejes fundamentales de su política exterior. Porque, muchachos, Colombia tiene parte de la Amazonía, pero también Colombia tiene una de las reservas de flora y fauna de la biosfera más grandes que hay. Y Colombia tiene que entender que tiene que liderar estos mecanismos y estas políticas de protección a los derechos, al medio ambiente, a los derechos del medio ambiente, porque el medio ambiente o tener un medio ambiente sano ya es un derecho humano. Y tenemos que combatir el cambio climático porque si no el día de mañana ciudades como Cartagena, como Santa Marta, no van a existir. En ese orden de ideas hay unos temas de la agenda internacional que Colombia debe empezar a mirar y tener en cuenta a la hora de una formulación de una política exterior efectiva. El primero es el tema de la paz y la seguridad. Colombia debe entender que puede contribuir a que haya paz y seguridad a nivel internacional si hay paz y seguridad en este país. Debe entender que las migraciones, como decía John, son un tema que hay que tratar y hay que tener una política migratoria que esté ligada a la política exterior colombiana. No se trata de prohibir la entrada de ciudadanos de otros países, no. No se trata de ponerle trabas a los ciudadanos de otros países para que vengan, no. No se trata de eso, se trata de tratar, valga la redundancia, de tener migración de calidad, no migración en cantidad. Es decir, no es el migrante, es el tipo del migrante que está llegando. Y lo que pasa es que el fenómeno de la migración venezolana
nos ha atacado más duro a nosotros. Los migrantes venezolanos que se van a Chile, que se van a Argentina y en menor medida que se van a Perú, son migrantes con una cualificación más o menos alta. Los migrantes venezolanos que están llegando a Colombia y que están llegando a Ecuador son, y me perdonan la expresión, lo peorcito. Entonces, no se trata de prohibir la entrada de migrantes, se trata de ver cómo el migrante le va a aportar al crecimiento económico del país al que llega, no cómo el migrante se va a convertir en un problema. Tenemos que trabajar en la consecución y en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, esos 17 objetivos que se ha puesto el mundo para cumplir de aquí al año 2030. Tenemos que entender que hoy el mundo gira en torno a Asia, que en Asia está la mitad del mundo, hay miles de compradores, está China, están los países más relevantes y que pues nosotros tenemos también que empezar a pensar en ellos como socios potenciales que nos ayuden a resolver las crisis económicas o la crisis económica que se viene producto de la pandemia del COVID-19. ¿Eso en medio de qué? De que hay un sistema multilateral, un sistema de organizaciones como la ONU, como la OEA, que están en crisis, porque la gente no cree en ellas, porque la gente cree que eso es un robadero de plata y que eso no sirve para nada. Y tenemos que entender que a los países de renta media o a los países en vía de desarrollo como nosotros, ese tipo de organismos sí nos sirven y nos sirven bastantes. Y pues por supuesto hay que combatir el cambio climático, muchachos, porque es que si no combatimos el cambio climático, estamos en nada. Tenemos que trabajar en el tema del crimen organizado y el narcotráfico, entendiendo que no es un país solo, no es un problema solo nuestro, en la protección de los derechos humanos, en el rol de la sociedad civil, de ustedes, los jóvenes, en la sociedad actual, en cómo ustedes son agentes de cambio, o como decía Jennifer, creo, no, como decía Lorena, son el futuro del mundo, los niños y los jóvenes. Ustedes son muy jóvenes todos todavía. Tenemos que entender que hay que insertarnos en la economía global mediante la firma y la negociación de tratados de libre comercio, pero de tratados de libre comercio que sean equitativos, que sean justos, no como los que firmamos con Estados Unidos que nos dejaron en una total y rotunda desventaja. Hay que reformar ese sistema multilateral para que todos tengamos cabida en él, para que todos los países tengamos igualdad de oportunidades de presidir este tipo de organismos internacionales. Todo esto mediante la protección, mediante también fomentando la protección al medio ambiente, que es uno de los temas más importantes y que no podemos descuidar, así estemos en pandemia, no podemos descuidar el tema de la protección al medio ambiente y tenemos que fomentar prácticas de cooperación internacional para el desarrollo, porque unidos todos los países podemos hacer muchas más cosas. Temas importantes para Colombia, para que ejecute su política exterior. La ciencia, la tecnología y la innovación. Tenemos que trabajar para mejorar nuestros niveles de ciencia, tecnología e innovación. La pandemia nos ha dejado claro que no tenemos un buen sistema de ciencia, tecnología e innovación. Entonces tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en nuestras relaciones con la Unión Europea, no descuidarlas, porque la Unión Europea es el principal donante, el principal donante de recursos para el postconflicto, que es un tema vital. El postconflicto hay que cumplirlo sí o sí, muchachos, porque es que el postconflicto es esa hoja de ruta que nos va a llevar a ser el país que todos queremos. Tenemos que reformular nuestras relaciones con Estados Unidos, porque chicos, no podemos tener unas relaciones de servilismo respecto de los Estados Unidos. Tenemos que tratar de tener relaciones equitativas, no ser un siervo más de los Estados Unidos. Y mejorar nuestras relaciones con los vecinos, sobre todo con Venezuela. Tenemos que entender que hay que tener buenas relaciones con Venezuela, porque es que si no, ¿cómo vamos a resolver el problema de la migración? Este problema no es solo de nosotros, este problema es de ellos, y ellos son los que en mayor o menor medida tienen que resolverlo. Tenemos que irnos para Asia, mirar a China, a India, Tailandia, Taiwán, Filipinas, todos esos países que tienen un sinnúmero de oportunidades que ofrecernos y a los que nosotros tenemos un sinnúmero de oportunidades que ofrecerles. Y entender que somos un país caribe, un país que tiene costa en el mar Caribe, que tenemos que tener relaciones con todas esas islas del Caribe con las que tenemos una frontera marítima que ni nos acordamos que existe, sobre todo con Nicaragua, porque hay que cumplir el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Si no lo cumplimos, se nos pueden venir muchos problemas de verdad muy graves.
Todo esto enmarcado en qué? En que hay 17 cosas que el mundo tiene que hacer de aquí al año 2030. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los cuales vamos a hablar mucho más a fondo en una próxima clase que ya tendremos dedicada solo a los ODS. Pero estos 17 objetivos nos van a llevar a ser un mundo mejor y Colombia debe trabajar también para ello. Mientras Colombia trabaje en esto, también va a ayudar a mejorar no solo sus índices, sino los índices del mundo entero. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran aportar al debate y a la conversación que hemos tenido hasta el momento? No, señora, todo claro. Todo claro, o sea, podemos hacer el parcial hoy. Profe, Señor, dime, Jorge. cuando usted hablaba que la política exterior, digamos, lo que pasa es que, digamos, en cada mandato, cada vez que se posiciona un presidente, yo siento, o bueno, no siento, sino que debe ser así que cambian, digamos, cambia el objetivo político exterior. Entonces, digamos, ese tema de la política exterior no sería, digamos, bueno, diciéndolo así, no sé qué tan viable sería, digamos, mantener, digamos, alargar el periodo de permanencia, digamos, de un presidente. No, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Te explico por qué no tiene nada que ver. Porque es que la política exterior no debe ir ligada a un presidente. Debe ir ligada a un proyecto de Estado. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una política exterior, la misma política exterior desde hace más de 200 años. La política exterior es la expresión de la visión y de la proyección que un Estado tiene de sí mismo. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos siempre se ha querido proyectar y se ha querido ver a sí mismo como el líder del sistema internacional. Ha trabajado para eso. Brasil, su política exterior la ha proyectado en términos de ser el líder de Sudamérica y ha trabajado para eso. El problema es que nosotros no trabajamos para nada, porque nuestra política exterior no tiene un norte. A veces pareciera que el único norte de nuestra política exterior es caerle bien a Estados Unidos y eso no puede ser así. Entonces, la política exterior no va ligada a un presidente o a un gobernante, va ligada a un proyecto de Estado y un proyecto de Estado que debemos tener todos por igual, sin importar si el presidente es de derecha, de izquierda, de centro, etcétera, etcétera. Gracias, profe. Adelante, John. En eso tiene mucha razón la doctora, y es algo que, por ejemplo, Putin, el presidente de Rusia, siempre ha dicho. A Putin, cuando le acusaban de haber intervenido en las elecciones de Trump, salió públicamente a decir, no, es que a nosotros no nos beneficia que sea Trump o que sea Obama o que sea Hillary el presidente de Estados Unidos, porque la política de Estados Unidos siempre va a ser la misma, tratar de ponernos el pie encima y ahogarnos económicamente. Entonces, la política del Estado efectivamente tiene que dirigirse hacia un punto y dependiendo de ese punto, pues todas las fuerzas políticas deben confluir en ello para que efectivamente, aunque cambie el partido político que gobierne, que Colombia no cambia, que llevamos más de 16 años con el misma tendencia política, y así ha sido siempre, grandes tiempos, periodos en que maneja una fuerza política el país, eh, debe centrarse a ese punto. Por ejemplo, si lo vemos en Japón, Japón centró su política estatal en volverse más educada y hoy en día pues tiene una tecnología importante. China concentró su política estatal en volverse o económicamente fuerte a pesar de ser socialista y tener muchas cosas del socialismo y el comunismo, y lo ha logrado, pero Colombia efectivamente tienen los gobernantes es una mentalidad de finca. Entonces, mientras que ellos logren beneficios para ellos y los demás, pues no importa mucho si el país logra tener un avance significativo o no. Incluso los avances que pueden haber, pues entonces pueden llegar a ser incluso hasta perseguidos. Es algo estúpido, porque por ejemplo, les pongo un ejemplo nomás, el pelado que hace experimentos y que mandó una GoPro en una caja de copor a la parte alta de la estratosfera, pues ya estaba siendo perseguido por el gobierno que por invadir el espacio
encima de la estratosfera. Se me olvidó el nombre del término utilizado para ello. Y no solamente es el único ejemplo, sino también lo que pasó con los respiradores que hicieron en Medellín, que se quedaron esperando el aval del INVIMA para que puedan funcionar, a pesar de que son útiles. Entonces, definitivamente, los gobernantes colombianos tienen esa mentalidad de finca y solamente de ver cómo pueden hacer para su campo algún espacio adicional, pero no les importa que Colombia tenga alguna preponderancia más allá de las que le pueda interesar servilmente a su líder internacional, que es Estados Unidos, porque para eso sí que son muy diligentes, como por ejemplo para echarle glifosato a la gente, porque le parece a Trump que es mucho mejor echar glifosato, y para eso sí se ponen las pilas. Entonces, ese es el principal problema por el cual Colombia no coge un rumbo. Así es, lamentablemente el egoísmo de nuestros gobernantes hace que a pesar de ser un país con N mil potencialidades para ser un líder de la región, no lo seamos. Tristemente es así. Ahora bien, una pregunta. ¿Para ustedes qué es la paz? Profe, pues yo creería que la paz tiene, digamos, podría uno, digamos, darle digamos, varias definiciones, de pronto de acuerdo al contexto en el que uno se encuentre, pero pues, digamos, teniendo en cuenta la paz, es que uno, digamos, viva tranquilo, digamos que no haya ningún tipo de conflicto donde se respete, digamos, no sé, la soberanía, se respeten los derechos humanos, donde haya una cooperatividad entre, digamos, entre los departamentos, entre los países, digamos, para lograr ese fin, que es, digamos, lograr esa paz, eh, digamos, como el fin, pues, digamos, como, sí, pues, ese objetivo que es, digamos, vivir de una forma tranquila digamos, y sentirse de pronto uno limitado a ciertas cosas. Sí. ¿Y cómo contribuyes tú, Jorge Luis, a que haya paz? Eh, bueno, profe, pues creo que yo contribuyo a que haya paz, pues primero formándome, pues si estoy estudiando derechos para contribuir de pronto a mejorar un poco las cosas en este país, de pronto a proponer, no sé, digamos, si de aquí a un futuro de pronto leyes, cosas que logren de pronto cambiar en una manera, digamos, positiva al país y no solamente, digamos, desde la profesión, digamos, también de pronto desde el aspecto, digamos, personal, digamos, pues siendo buen ciudadano, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Adelson. Sí, señora. Bueno, para mí la paz es, o en lo que entiendo de paz es el poder vivir tranquilo y poder transitar tranquilo. Pero viendo la concepción así a nivel macro, o sea, Colombia, paz sería el cese al fuego, el cese a la violencia, el cese a la delincuencia, como lo decía mi compañero, el poder caminar en la calle sin tener miedo. Eso para mí sería básicamente la paz. Y también eh, o sea, poder expresarse uno libremente sin que vaya a ser juzgado ni reprochado. Para mí sería la paz. ¿Y cómo contribuyes tú a que haya paz? Bueno, cómo contribuyo? Pues desde el perfil aquí, como decía mi compañero, que desde el perfil de abogado, uno busca siempre actuar éticamente y siempre ir al margen de la ley, o sea, hacer lo que digan las normas. ¿Por qué razón? Porque aquí, este semestre he vivido lo que son los consultorios jurídicos y ahí es donde uno dice, uy, aquí se presta para muchas cosas. O sea, hay gente que no vive con paz, hay gente que vive en conflicto en todo momento. Entonces uno lo pone al margen de la norma y uno dice, jue madre, la norma tiene mucho vacío,
pero aunque tenga su vacío hay que actuar éticamente. Y entonces ahí es donde viene el tema de la ética profesional, que uno debe actuar de una forma ética y yo creo que eso sería como un punto principal que uno contribuye en cuanto a la paz. Gracias, Adelson. Diego, Buenas noches, profe. hola. Eh, Profe, muy, digamos, de la mano de lo que están diciendo los compañeros, yo pienso que la paz tiene que ver con el contexto de la persona a quien se le pregunta. Me explico. Para muchos estar en paz, si viven en una zona de conflicto, podría ser que obviamente no hayan muertos o hayan balaceras o hayan secuestros. Para uno en una ciudad como Bogotá, estar en paz podría ser que tuviera la capacidad de pagar, digamos, todas sus cuentas, pero que al mismo tiempo pueda transitar por la calle sin que se sienta agredido o con la posibilidad de que lo roben o lo aporreen o lo escopolaminen. Para otras personas, paz podría ser tener en dónde vivir o qué comer. Digamos que existen tantas posibilidades según lo que las personas estén viviendo. Para mí, en este caso, estar en paz podría ser tener lo suficiente con que pagar tantas cosas o compromisos que uno adquiere viviendo en una ciudad como esta y que muchas veces, digamos, por, por el sistema en el que vivimos, no hay suficiente equilibrio, así usted trabaje demasiado, digamos que son cosas que no dejan por lo menos dormir en paz. Esos son, digamos, los contextos que podría enmarcar. Gracias, Diego. Paola, Creo que uniendo lo que me dicen mis compañeros, el contexto. Yo creo que le daría un contexto de paz y algo de seguridad, que el tema que trataríamos teniendo en cuenta de seres sociales es la paz como la ausencia de toda violencia, no solamente de violencia bélica, de armas, de fuego, de guerras, sino de libertad de expresión, la oportunidad de desarrollarse. Yo creo que ese es el tipo de guerra al que a nosotros nos tienen sometidos, que es la marginación de muchas posibilidades educativas y pareciera que los mismos siempre tienen los buenos cargos y ese es otro tipo de violencia, donde no hay una seguridad frente a eso. Entonces yo creo que la paz tiene un entorno bien grande a nivel nacional y creo que es lo que debe guardar el Estado, una seguridad para que haya ausencia de violencia en cualquiera de las actividades del ser humano. gracias, Paola. Chicos, yo no les voy a hablar aquí del proceso de paz con la guerrilla de las FARC, porque ese es un tema que ustedes conocen, ese es un tema que ustedes saben de memoria, pero les voy a contar un poquito sobre la justicia transicional, qué es lo que le sigue a los procesos de paz. Dime, John, omití que habías levantado la mano, perdóname. Bueno, no, pues yo pienso que la paz es mucho más que el silencio de los fusiles. Dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y pues Colombia ha sido un país desde su época del inicio republicana que ha estado en guerra. Siempre ha estado en guerra. Digamos que ha tenido algunos procesos, que digamos, viendo los más recientes, podríamos hablar de las guerrillas liberales y de que el hecho de que se desmovilizaran y hubiera un proceso de paz con ellas no generó paz. Después de que no generara paz, vino el levantamiento de las FARC, el ELN, el EPL, y cuando algunas del M-19 también, cuando algunas de esas guerrillas se desmovilizaron, tampoco hubo paz. Después, más reciente, con el proceso correspondiente con las FARC, cuando se trató de hacer un brazo político para que se desmovilizaran por allá en el 80,
tampoco hubo paz porque pues se generó el baile rojo y mataron más de 5.000 personas de un partido político. Después digamos que vendría lo de la FARC, que se desmovilizó gran parte de las FARC, pero tampoco hay paz. Entonces, y desde el punto del trabajo mío que es del derecho en la unidad para las víctimas, me ha llevado a la reflexión pura de que en verdad la paz no es el silencio de los fusiles. En verdad la paz es la consecución de los derechos sociales, los de primera, los de segunda y los de tercera generación, porque lo que sucede en verdad es que sin la consecución de los derechos va a haber nuevas personas que se levanten en arma en consecución de la búsqueda de esos derechos y dan como fruto no solamente una guerra, sino una combinación de las formas de lucha que termina generando y perpetuando ese círculo vicioso que no nos ha permitido salir adelante. Entonces, para mí y desde mi experiencia personal en mi trabajo, en verdad la paz es la consecución de los derechos y desde ahí se puede empezar a construir una nueva nación. Pero Muchas el silencio y gracias. los fusiles definitivamente no es la paz. Muchas gracias, John. Brian, Hola, profe, buenas noches. hola. Eh, bueno, profe, pues es que yo veía la paz como un cese de guerra, como un cese entre las diferencias que tienen pues varias personas. Y pues viéndola así, yo creo que pues la paz es como una ideología, es como una Una utopía más o utopía. menos. Sí, exacto, porque o sea, siempre van a haber personas que van a pensar diferente. Y si uno se pone a darse cuenta de las guerras, pues siempre son dos ideas que van en contraposición. Por ejemplo, la guerrilla y el gobierno, pues la guerrilla son pues ideales comunistas o de izquierda y pues el gobierno de derecha. Y pues lo mismo pasa, digamos, con la parte de los estratos sociales, ¿no? O sea, los ricos procurando mantener sus capitales y su estatus y los pobres pues a conseguir más, ¿no? A tener una mejor calidad de vida. Entonces, sí, creo que la paz es un ideal, yo creo que algo que nunca se va a cumplir. A eso pues se le puede sumar religiones, bueno, y otros temas. Pero sí, era eso, profe, mi intervención. Es que yo creo que la paz, no lo creo, estoy segura, que la paz no es ausencia de conflicto, porque el conflicto es inherente al ser humano. Es decir, nosotros de una u otra manera vamos a estar en conflicto por cualquier cosa. La paz es el establecimiento de unas condiciones de estabilidad donde podamos todos disfrutar de nuestros derechos fundamentales de la mejor manera posible. Pero como les decía, yo no les voy a hablar del proceso de paz, ni les voy a decir si fue bueno o fue malo. No. Yo quiero que hablemos un poquito de la justicia transicional. ¿Qué es la justicia transicional? Pues sencillamente la justicia transicional es ese conjunto de medidas jurídicas y políticas que se usan para reparar violaciones masivas de derechos humanos. Violaciones de derechos humanos que han sido cometidas en contextos de conflictos armados o de dictaduras. La justicia transicional se usa entonces o se aplica entonces en países que están haciendo una transición de una dictadura a un sistema democrático o de una guerra a un proceso de paz. Y esa justicia transicional, chicos, tiene 4 características: la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La verdad en el entendido de que hay que crear comisiones de la verdad, hay que crear espacios en donde se nos cuente a todos la verdad de lo que sucedió. ¿Por qué? Porque de una u otra manera saber la verdad también nos permite, como decía John, no repetir nuestra historia. Porque ese es el problema, que si no sabemos lo que pasó, no entendemos por qué pasó, vamos a seguir en el mismo círculo vicioso. Y también hay que hacer justicia. Hay que perseguir a los criminales, juzgarlos y condenarlos. Y quizá una de las críticas que más se le hacen a la justicia transicional es precisamente esa, que las personas son juzgadas y son condenadas a penas alternativas. Penas de 8, penas de 10, penas de 12 años. Y entonces la gente dice, no, pero es que tienen que meter los 60 años a la cárcel, o tienen que darle pena de muerte, o tienen que darle cadena perpetua.
muchachos, muchas veces que una persona esté 60 años en la cárcel no es una garantía de nada, porque el sistema penitenciario colombiano no cumple las características de lo que decía Michel Foucault del panóptico o de la cárcel, que era que una persona iba a pagar sus crímenes a la cárcel y salía resocializado. Aquí nadie sale resocializado de la modelo, nadie sale resocializado de la picota, nadie sale resocializado de cómbita, etcétera, porque las condiciones de vida en una cárcel colombiana son absolutamente nefastas. Hay que reparar a las víctimas. Y la reparación puede ser económica, puede ser material, mejor dicho, o puede ser moral. La reparación material es esa reparación económica donde le pagan plata o le dan un pedazo de tierra o le dan una casa, etcétera, etcétera. Y la reparación moral es quizá la más importante. Es que le cuenten a la víctima por qué, por qué lo hicieron, por qué con su familia, por qué con ellos. Y que si su familiar está desaparecido, le digan dónde está, le entreguen su cuerpo y le permitan a esa persona hacer un cierre de un proceso supremamente doloroso. Y por supuesto hay que garantizar que nada de esto se vuelva a repetir. Y esto se hace mediante el reconocimiento, el recordar a las víctimas, el darles su lugar en nuestra sociedad. Muchas veces uno cree que la justicia transicional es algo muy viejo, pero realmente no es así. Este enfoque surgió a finales de los años 80 y más o menos principios de los 90 como una forma también de responder a los cambios políticos y a todas las demandas de justicia, sobre todo en países de América Central, América Latina y Europa Oriental, que estaban saliendo de procesos de dictaduras y procesos de guerra. Pero la justicia transicional tiene su origen en los primeros tribunales internacionales que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial y que de una u otra manera ayudaron a juzgar a los criminales nazis y a los criminales japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Que quizá se reformaron y es a partir de los años 80 cuando ya se conoce como justicia transicional o justicia restaurativa, porque también la idea de la justicia transicional es restaurar unas condiciones vitales o unas condiciones de vida que le permitan a las personas gozar de sus derechos humanos de la mejor manera posible. Entonces, como les dije, la justicia transicional se ha aplicado en diferentes contextos, en contextos de procesos de paz o contextos de vuelta a la democracia. El primer gran tribunal internacional de corto alcance, porque por eso se llama justicia transicional, porque es de una transición y la justicia transicional no dura para el resto de la vida, sino que por el contrario tiene una vigencia y es una vigencia en el caso, por ejemplo, de la Justicia Especial para la Paz, es una vigencia de 10 años que se puede ampliar por 5 años más. Pues han sido tribunales como los de Nuremberg en Alemania, que juzgó a los criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial, a los criminales nazis y a los criminales japoneses, que fue un tribunal que se formó por parte de las personas de los países que ganaron la guerra, es decir, los Estados Unidos, Rusia, Francia e Inglaterra, y que estableció penas de muerte, penas de cadena perpetua, condenas a más de 60 años de cárcel, para como mostrarle al mundo que realmente sí se ha ido a hacer justicia contra los crímenes cometidos por el nacionalsocialismo. Hay otros tribunales, como el Tribunal Internacional para Ruanda, que juzgó los crímenes cometidos durante el genocidio ruandés de los Hutus y los Tutsis, un genocidio racial que fue un genocidio terrible, y a raíz de que esto fue un genocidio entre personas de tribus y de raza, de tribus diferentes en medio de un país, el Tribunal Internacional, que fue creado a instancias de las Naciones Unidas, suprimió la pena de muerte, porque dijo que ya había habido mucha muerte en el país y que la idea no era seguir con muerte todo el tiempo. Este fue uno de los tribunales que dio pie para años después crear el Tribunal Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional. Perdón. Hay tribunales de justicia transicional que no funcionan, como es el caso de las violaciones a los derechos humanos en las dictaduras chilena y argentina, que quedaron impunes porque de una u otra manera los mismos militares, cuando decidieron entregarle el mando de sus países a políticos no militares y a personas que que eran civiles, decidieron ellos mismos, antes de hacer eso, perdonarse ellos mismos, indultarse ellos mismos y generar un proceso de amnistía y de impunidad que aún hoy sigue marcando las vidas de los chilenos
y los argentinos, que se vieron obligados a soportar estos temas. Hubo otro tribunal internacional, que es el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia, que ya fue un tribunal prácticamente la entrada en vigencia, por decirlo así, de la Corte Penal Internacional, que juzgó las masacres y las violaciones de derechos humanos y el genocidio al que fueron sometidos el pueblo bosnio, el pueblo croata, el pueblo macedonio, el pueblo albanés, el pueblo kosovar por parte de los serbios durante los años 90, y que fue uno de los tribunales, fue uno de las guerras y de los genocidios más crueles de la historia. Y quizá el más importante y el ejemplo para todos es el tribunal, la Comisión para la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica, que surgió después del apartheid y que de una u otra manera contribuyó a que se limaran las asperezas y se sanara el corazón de los sudafricanos después del proceso de segregación racial y segregación política del apartheid. Estos procesos de justicia transicional han sido un ejemplo para que Colombia también genere su propio proceso de justicia transicional, que es un proceso muy diferente, pues porque en Colombia la guerra es de más de 60 años, los involucrados son muchos grupos al margen de la ley, grupos estatales, y que ha tenido un problema, y es que el proceso de justicia transicional en Colombia es una colcha de retazos, porque como lo dijo John, ha habido muchos procesos de paz durante diferentes años, con diferentes gobiernos, con diferentes grupos. Entonces, esto no ha cohesionado nuestro proceso de justicia transicional. Pero vamos a ver qué tanto sabe la gente de qué es la justicia transicional y qué nos pueden contar para qué funciona y para qué sirve. ¿Usted conoce qué es la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como la JEP? No, pues sí, oigo mucho de la JEP, pero ¿qué? A ver, no. No, la verdad no. Es una unión de varios países para llevar un acuerdo con los de la FARC. El tema de los jueces especiales para la paz. Lo he escuchado, pero no lo manejo muy bien. Pues la verdad no lo conozco. La Jurisdicción Especial para la Paz. Todo el mundo habla de ella como si la conociera, pero en realidad aún existen muchas dudas. Por eso, en este capítulo de Más Verdad, Menos Cuento, queremos explicarles a grandes rasgos qué es, para qué se creó y cómo funciona la famosa JEP. Lo primero que tiene que saber es cómo se creó. Cuando la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional estaban negociando la paz en La Habana, Cuba, una de las grandes preocupaciones de las víctimas era que miles de delitos que se cometieron en la guerra quedan en la impunidad. En Colombia, el 98% de los crímenes quedan en la impunidad. Por eso era tan importante garantizar el acceso a la justicia. Así que en uno de los puntos del acuerdo quedó estipulado que el Estado, a partir de un nuevo modelo de justicia, debía investigar y juzgar a quienes cometieron los grandes crímenes en el conflicto armado. ¿O qué pensaron? ¿Que eso se iba a firmar y se iba a dejar de lado la violencia sexual, las tomas guerrilleras, las masacres, los falsos positivos? No. Si se hiciera así, se vulnerarían los derechos de las víctimas y Colombia incumpliría con tratados internacionales que prohíben las amnistías a la antigua, es decir, borrón y cuenta nueva. Por eso es tan importante crear la JEP. Como la justicia ordinaria no fue capaz de resolver los delitos que se cometieron en el conflicto armado, ahora le toca a esta nueva justicia juzgar a los máximos responsables y aclarar qué fue lo que sucedió. Para esta tarea, la JEP tiene un plazo de 10 años, con una ñapa de 5 más si ve que no alcanza. Ahora vamos al otro punto. ¿Cómo funciona la JEP? Lo primero que tiene que saber es que está conformada por 38 magistrados, es decir, 38 jueces que se van a encargar de investigar y de sancionar a los máximos responsables que cometieron delitos atroces en el conflicto armado. Y estos 38 magistrados están divididos en las 3 salas y un tribunal que tiene esta jurisdicción. Esta parte es un poquito complicada, pero a grandes rasgos se encargan de varios momentos del proceso judicial. Estas instancias se llaman así: Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, Sala de Amnistías e Indultos y Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Y está el Tribunal de Paz. Ahora bien, ¿a quiénes juzga la JEP?
No coma cuento que es un tribunal de guerrilleros, porque si bien sí juzga a los excombatientes de las FARC, también va a juzgar a los militares y también a los civiles. Pero ojo, los civiles solamente pueden ser juzgados si ellos deciden comparecer voluntariamente. Importante, y esto por favor que no se les olvide, ningún expresidente puede ser juzgado por la JEP. No, ninguno. También deben conocer otros puntos muy importantes en esta justicia restaurativa. Lo primordial acá es conocer la verdad. Entonces pasa que a mayor verdad y reconocimiento, menores penas. Si los responsables aceptan y reconocen una verdad plena y temprana, es posible que no vayan a la cárcel. Pero si no lo hacen, pueden llegar a recibir sanciones de hasta 20 años de prisión. Y ustedes se preguntarán si esto es impunidad, porque a los ojos de la justicia tradicional probablemente sí lo sea. Pero para las víctimas que han durado 20, 30 y hasta 40 años buscando la verdad, esta es solamente una motivación para que quienes cometieron delitos en el conflicto armado por fin cuenten qué fue lo que sucedió. La JEP ya comenzó a trabajar y tiene abiertos 7 casos para esclarecer crímenes como el secuestro, el reclutamiento de niños y niñas, el genocidio de la Unión Patriótica y los falsos positivos. Además, priorizó la verdad de lo que sucedió en las regiones del Urabá y el norte del Cauca y en 3 municipios de Nariño. Entonces, recapitulemos. 1. La JEP es un tribunal que se creó después del acuerdo de paz y que se encargará de juzgar los delitos más graves cometidos en la guerra. 2. Puede juzgar a exguerrilleros, militares y civiles que son responsables de los delitos que se cometieron en el conflicto armado. Y 3. Sí habrá sanciones. No necesariamente la cárcel. Eso dependerá del nivel de verdad que aporten quienes están sometidos a esta justicia. Esperamos que este clip le haya servido. Si tienen... Entonces, muchachos, la Justicia Especial para la Paz tiene un término máximo y debe contarnos la verdad y juzgar lo que pasó. Por eso es tan importante que todo lo que ha pasado, todo lo que ha pasado con los diferentes procesos de paz en Colombia, desde los procesos con el M-19, con el Quintín Lame, con el EPL, con las autodefensas en el año 2005, nos han llevado hasta acá. ¿Qué es lo que pasa? Que, como les dije al principio, les dije hace un momento, la justicia transicional en Colombia, el modelo de justicia restaurativa en Colombia, es una colcha de retazos que empieza con la ley 975 de 2005 o la ley de justicia y paz, que fue la que permitió la reincorporación o la reinserción a la vida civil de muchos miembros de los grupos paramilitares o de los extintos grupos paramilitares, pero también que se reformó con la ley 1592 del 2012 y que ha tenido otro sinnúmero de leyes como la ley 1424 o la ley de justicia y paz y la ley 1448 o ley de víctimas. ¿Qué es lo único diferente de esos otros procesos o de esas otras negociaciones respecto a esta negociación con las FARC? Que aquí se tuvieron en cuenta las víctimas. Aquí las víctimas fueron a La Habana. Y no solamente fueron las víctimas como víctimas, sino víctimas con enfoque de género y con enfoque diferencial, lo que permitió que hubiese un espectro más amplio de opiniones, un espectro más amplio de mensajes y un espectro más amplio de personas construyendo este proceso de paz. Ahora bien, esto no es un proceso fácil, hablar de paz no es fácil, hablar de paz es polémico, hablar de justicia transicional es polémico, pero hay que hacerlo, porque el objetivo final de todo esto es que se termine el conflicto armado interno y que se construya una paz estable y duradera, en donde además se cuente la verdad, haya justicia, haya reparación y también no se repita lo que va a suceder. Así pues, esto es un poco lo que yo quería contarles en esta clase de hoy y quiero invitarlos a que en individual, en parejas o en grupitos de 3, como ustedes quieran, no más de 3 personas, hagan la actividad de la semana 10 del campus virtual, que va a estar abierta hasta el próximo viernes a las 11:59 de la noche. Y en esa actividad, ustedes deben responder una pregunta. ¿Cómo ustedes, desde su profesión, desde su rol como ciudadanos, contribuyen a la construcción de paz en Colombia? Aquí quiero leer a los futuros abogados, a los futuros licenciados, a los futuros arquitectos, a los futuros administradores, ingenieros, economistas, pero sobre todo, quiero leer a los ciudadanos, a los jóvenes llenos de ganas de sacar adelante este país. Entonces, lo pueden hacer individual, lo pueden hacer en parejas o lo pueden hacer en grupos de 3. El próximo viernes nos vamos a ver acá a las 8 de la noche para dar las indicaciones y hacer el segundo parcial. ¿Qué entra en el segundo parcial? Entra lo que vimos en la semana 6, la semana 7, la semana 8,
la semana 9 y la semana 10 de clase. En todas las semanas, en el campus virtual, están las presentaciones, están las grabaciones de las clases y están las lecturas. Espero que las puedan hacer, que puedan volver sobre ellas para que el próximo viernes saquen 5 en el parcial. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera aclarar antes de terminar? Jorge, adelante. Profe, es que quería hacerle una pregunta porque no sé de pronto qué influencia pueda tener, pues hace poco, bueno, después de que dejaron en libertad a Álvaro Uribe, él lo que hizo fue, digamos, que proponer digamos, convocar un referendo para, digamos, para derogar la jurisdicción especial para la paz. Y este Álvaro Leiva, quien tuvo un papel, digamos, importante en el acuerdo de la paz con las FARC, él decía que, digamos, derogar la JEP era como derogar la verdad y se estaría traicionando a las víctimas. Pues no sé de pronto si se pudiera llegar a derogar la JEP. Pues yo creería que no, pero pues, no sé. Sí y no. A ver, te explico. Sí, porque pues realmente podrían hacer un referendo y conociendo la gente de este país como la conozco, si Álvaro Uribe les dice váyanse por el despeñadero, se van por el despeñadero. Entonces sí. Pero no, porque la JEP está amarrada a la firma del proceso de paz de La Habana. Entonces, para derogar la JEP, el gobierno tendría que hacer alguna figura jurídica que no tengo muy clara para echar para atrás o para, como todo tratado, romper ese tratado que se firmó, por decirlo así. Y creo que el tratado de paz o el acuerdo final de paz con la guerrilla de las FARC no tiene ningún punto de decir lo rompemos y no lo cumplimos más. Pero Jorge, y tú eres abogado o eres futuro abogado, y aquí voy a traer las palabras de un profesor mío de la universidad de Derecho Administrativo que decía que en este país todo puede pasar porque echa la ley, echa la trampa. Entonces, no se sabe. Yo creo que es muy difícil porque eso sería echarse encima a la comunidad internacional y no creo que Colombia esté dispuesta o el gobierno colombiano esté dispuesto a pagar ese precio. Gracias, profe, por la aclaración. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, chicos, me alegra verlos. Me alegra saber que están bien, que disfrutaron, Profe. que descansaron. Ya, vamos a ello, Lisette. Dame un segundo. Si no tienen ninguna otra pregunta, nos vemos el otro viernes. Estudien para el parcial, hagan el escrito y feliz fin de semana para todos. Lisette, te quedas conmigo, por favor, al final de la clase. Gracias, profesora. Que Gracias, descanse. Buen fin de profe. semana. Igual para todos.